Señor y Padre, gracias esta noche porque nos permites estar reunidos a través de esta sesión, cada quien en su hogar, en su casa, en su oficina, donde quiera que esté. Dios, seas tú con ellos, seas tú bendiciendo a cada hogar aquí representado. Dios, sabemos que la familia es importante y por eso que queremos interceder por la salud de la mamá de Marjorie. No sabemos exactamente qué tiene, ella está quebrantada de salud, como lo ha expresado, y oramos porque seas tú, Dios, quien la cuide, la guarde y la restablezca. Que lo que tenga, Dios, estuvo aliviando dolor, situación en su cuerpo, en su mente y en su corazón. Dios, sabemos que es una hija tuya y pedimos que la cuides y la guardes. También, Dios, suplicamos por nuestras familias, por cada uno de nuestros seres queridos, papá, mamá, si algunos todavía tienen su papá y su mamá, esposa o esposo, hijos e hijas. Rogamos por ellos, por cada familia, por cada hogar aquí representado. Que seas tú, Dios, proveyendo, que seas tú, Dios, cuidando, que seas tú, Dios, sustentando en alimento, pero también en alimento espiritual. Dios, gracias por este enorme privilegio que nos das de poder ir a tu palabra con toda libertad y poder estudiarla y esperar, Dios, en ti. Tus bendiciones, tu sabiduría mostrada a través de los textos que vamos a estudiar y que nuestro espíritu, nuestra alma sea fortificada para afrontar la vida que tú no demandes, Dios. Gracias y en nombre de Cristo Jesús estamos orando. Amén. Bueno, bienvenidos a todos de nuevo. Era la tercera sesión de esta clase. El estudio de dos juicios. El juicio de el gran trono blanco y el tribunal de Cristo. Y vamos a ir de una sola vez ya a, a meternos a la clase. Los dos juicios, el juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo. Vamos a tener ahora una introducción a los dos juicios en general, ¿verdad? Los dos juicios en general. Aquella fue una introducción a la clase. El sábado pasado la clase, algunas caras, aspectos generales que íbamos a considerar, pero hoy ya nos vamos a meter un poco a una introducción a ambos temas. Así que primero vamos a hacer un panorama escatológico. ¿Qué nos dice la Biblia, verdad? Así que voy a pedir que por favor algunos vayan buscando estos textos que tenemos ahí y porque es importante que vayamos ubicando el tiempo, de acuerdo a la Biblia, de estos eventos que van a acontecer, ¿verdad? Estas profecías que están diseñadas en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con Primera de Corintios, capítulo 1, verso del 6 al 9. Si alguien lo tiene, si no, yo ya lo tengo aquí listo. Así que vayan buscando los otros. Dice Primera de Corintios, capítulo 1, verso 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, Pablo se lo menciona a los corintios, y acuérdese que la iglesia de Corintios era una iglesia muy especial, ¿verdad? Muy especial en cuanto a su relación con el Señor y con Cristo. Versículo 7: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando justamente de la segunda venida, el cual también os confirmará.
hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se estará refiriendo? Se está refiriendo a esa segunda venida y al evento en sí que es el tribunal de Cristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Está dividido Cristo? Pues no, ¿verdad? Pero Dios ha sido fiel y nos ha llamado a través de su Hijo. Entonces, está hablando del tribunal de Cristo. Vamos a, a enfocar también 1 Corintios capítulo 3 versos 10 al 15. Si alguien lo tiene, si no, yo lo leo aquí. Amén, pastor. Léalo, hermano. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si ¿Sí? permaneciere la obra de alguno, Sí, si hermano, sí. permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la Ujú. obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como por fuego, ¿verdad? Entonces ya aquí ya nos da una idea sobre el tribunal de Cristo que no es un juicio para condenar, es un juicio para premiar, ¿verdad? Para dar galardones. Y vamos a estudiar esos galardones. Y ya nos ubica en un momento específico. Y ya lo vamos a ir confirmando. Ahora vamos a segunda de Corintios, capítulo 5 verso 10. Si alguien lo tiene, dicen, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, estemos presentes, estemos ahí, es necesario, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué debemos de estar ahí? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, cabe hacernos una pregunta acá, de acuerdo a este versículo. ¿En qué momento de la historia nuestra se está haciendo referencia este versículo 10? ¿Antes de nacer, durante estemos vivos o después de que estemos vivos? Vivos físicamente, ¿verdad? Físicamente. A ver, Después, pastor, después, a sí, ver, después de que estemos vivos físicamente. a ver, ¿quién dice? Lo leo de nuevo, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, ¿verdad? Según lo que haya hecho. Ese haya hecho se está refiriendo a un En presente, a vida, un pasado o un futuro. un presente, en Un vida, presente, hermano. en vida. Según lo que haya hecho. Entonces, es Futuro, un pastor. presente pasado, ¿verdad? Es un presente pasado. Ajá, lo que Mientras hizo, sí. estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O Así es, sea, amén. está hablando, como esto es un texto que tiene repercusión presente y futuro y pasado, ¿verdad? Entonces está hablando de nosotros en un presente, pero está hablando de un pasado para aquellos que ya pasaron ese presente, pero para nosotros es presente ahorita.
porque estamos vivos, ¿verdad? Físicamente y espiritualmente. Hermano, Entonces, sí. sí, digamos, una pregunta, digamos, eso significa que después de que estamos, ya morimos, no hay nada que hacer por la persona que murió, porque ya lo que hizo, hizo, mientras que estaba vivo. No, ya no hay nada que hacer. Este, ahí hay un texto que creo que me equivoqué en ponerlo o no lo puse, pero vayamos para darles un ejemplo, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis. Creo que es capítulo 19. Vamos a ver, acompáñenme ahí. Yo me refería, hermano, digamos, como cuando una persona, digamos, ya después de que muere, y por más que le pidamos a Dios y tratemos de hacer lo que hagamos, sacrificios, lo que sea, ya, pues la persona lo que hizo, hizo, y eso es lo que tiene que... Ujú. Casi siempre en todas mis clases menciono este texto, ¿verdad? Para anticipar a los hermanos, para advertirles sobre lo que va a acontecer en un futuro. Vamos a ver. Apocalipsis 19 y el versículo 16. Espérame, ese, no, no es el 16. Vamos a ver. Hermano Rolando, Sí, en hermana. en el 19:1 dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que Ujú, decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ujú. Sí, pero no es esa, es un texto que dice, las bodas, busquen las bodas del Cordero. Creo que está en el capítulo 19. Vamos a ver, alabanzas en el cielo, las bodas del Cordero, siempre me escapa este Capítulo texto. 9, pastor. No es el capítulo 9, digo el versículo 9. Del 19. Sí, sí, Vamos porque a ver. dice la Ahí cena de está. las bodas del Cordero. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Ah, Cordero. sí. Y me dijo, Ya. Ok. estas son palabras verdaderas de Dios. Ya está justamente aquí, ¿verdad? Pero es el versículo 8. Se lo voy a leer. Dice. Y a ella, el contexto es la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, ¿verdad? Que está dando la idea de una boda como se realizaban en aquel entonces que se vestían de lino fino y se siguen vistiendo las mujeres hasta el día de hoy, ¿verdad? Las parejas, la futura esposa se viste, se atavía muy bonita y van con ese con una actitud de alegría, de gozo, a un momento crucial en su vida. Y pues es justamente esa idea que está trasladando Juan aquí en este texto, ¿verdad? Y Dios revelándole una figura en ese sentido, la figura de una boda. Y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino. Ahora, aquí define cuál es el lino fino. El texto dice limpio y resplandeciente, ¿verdad? Limpio de pureza y resplandeciente está hablando de esa gloria que cada uno va a tener porque se nos va a dar no solamente un cuerpo nuevo, sino el cuerpo y el espíritu van a estar juntos de nuevo, tal y como fue originalmente creado el hombre, Adán y Eva desde el inicio de la creación, ¿verdad? Así como Dios creó al hombre, así lo va a restablecer de nuevo. Y nosotros somos incluidos en esa promesa. Y dice, porque el lino fino dice.
el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Y de nuevo pregunto, ¿verdad? Esas acciones justas de los santos es en nuestro pasado, en nuestro presente o en nuestro futuro. Pasado, Estamos hermano. leyendo esto hoy, ¿verdad? Pero hoy es un presente. Hermano, Entonces, el hermano Simón tiene la mano levantada hace raticos. ¿ok? Sí, Esas acciones justas son las que habla Gálatas, para las que habla Pablo Gálatas, como el fruto del Espíritu Santo. Son las que debemos tener nosotros presentes ahorita. Y recordemos que el proverbio dice que está determinado que el hombre muere una sola vez y de ahí vamos a juicio. ajá. Entonces, pasado, presente y futuro para Son nosotros. las acciones justas son las que estamos nosotros manifestando ahorita. O Ah, sea, ok. lo que podemos manifestar ahorita mientras Entonces, estamos aquí en entonces, este hermano, cuerpo. diga presente, ¿verdad? Porque yo Presente. estoy preguntando pasado, presente y futuro. Diga presente, porque las acciones justas de nosotros hoy en día, ¿verdad? Siguiendo con esta imagen, el lino fino, ¿verdad? El lino fino se le dice a ella, se le ha concedido que se vista de lino fino. Sí, yo hago siempre eh, una figura de esto, ¿verdad? Pues una idea de lo que podría hacer simplemente para dar un significado más apropiado al texto. Y no al texto, sino a nosotros, para entender bien el texto. Por ejemplo, eh, cada acción justa que nosotros hacemos, estamos enviando hilos de lino fino, ¿verdad? Para este evento, para este lugar específico, este momento específico en el cual estaremos en la boda del Cordero. Y yo como parte de la iglesia, voy a estar allí en esa boda. Pero cada acción justa no va a ser evaluada por mí. Cada acción justa no va a decir, yo soy justo hoy, ¿verdad? Desde el momento que ya dije que soy justo, ya la regué, ya, porque ya no soy justo. Como el que diga, yo soy humilde. Desde que dijo que es humilde, ya perdió la humildad. Entonces, Dios nos va a calificar de acuerdo a nuestras actitudes, de acuerdo a mis pensamientos, lo más profundo, ¿verdad? Mis intenciones. Eh, cada una de esas acciones, Dios le va a decir a esta acción justa, va material para allá, ¿verdad? Material para el vestido limpio, lindo, de fino, ¿verdad? Y resplandeciente que yo voy a tener. Pero algunos van a hacer tan pocas cosas en la vida como acciones justas que solamente les va a alcanzar, por eso les digo, lo utilizo nada más como una figura para una tanga, ¿verdad? No les va a alcanzar para mayor cosa, quizás un hilo dental van a tener y así se van a presentar. Refiriéndome en este sentido para sentir bien el principio de que en la medida que, como bien dijo el hermano, ¿verdad? Apliquemos lo que Gálatas dice sobre la llenura del Espíritu. El Espíritu no se llena, o sea, no lo expresamos con la llenura del Espíritu, todas esas cualidades que se manifiestan ahí, no en un momento cuando yo quiera. ¿Verdad? Ni tampoco, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con cuando en algunas iglesias se anuncia, ¿verdad? Se programa, van a ver en este próximo sábado, este próximo domingo, van a ver milagros, ¿verdad? Yo no puedo programar milagros del Señor. Cuando Él quiere los da, cuando Él no quiere no los da, ¿verdad? Entonces yo no puedo programarlo a Él. Puedo orar, puedo interceder, puedo pedir, sí, pero Él va a actuar de acuerdo a su santa y voluntad y a su sabiduría, ¿verdad? A lo que realmente Él ha
eh, ha programado. O sea, yo no puedo programarle a Dios las cosas. Como dicen, venga, así que va a haber llenura del Espíritu. No, o sea, es, es acción, decisión de cada quien, como Dios quiere, como cada quien quiere que Dios obre en su vida. Y por eso es importante esta reflexión, ¿verdad? En este curso. Entender bien el tribunal de Cristo y lo que es en sí el juicio del gran trono blanco, con dos propósitos. El propósito de entender bien el juicio del gran trono blanco es advertir a aquellos que todavía no han tomado una decisión por el Señor, advertirles, ¿verdad? Ustedes van a enterarse bien en qué significa, cuál es el propósito y para qué Dios lo ha establecido a los no creyentes. Y luego el tribunal de Cristo, si queremos galardones, si queremos ser premiados y que se cumpla lo que el Evangelio dice, ¿verdad? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bueno, entonces, todo lo que no humanamente hagamos, sino todo lo que espiritualmente hagamos, que sea justo, que sea de Dios, eso va a tomarlo en cuenta el Señor como una acción justa para nosotros, tal y como lo está mencionando Apocalipsis en el capítulo 19, verso 8. Por eso es importante tener claro estos puntos. Ahora, yo quisiera ir a Romanos capítulo 14, verso 10. Amén. Lo leo. Léalo, porfa. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Ok? ¿Verdad? Ahí Pablo es bien enfático a la iglesia en Roma y le dice, ¿por qué se dan a la idea de juzgarse el uno al otro? No, no nos corresponde a nosotros emitir juicios sobre otros. Es solamente el Señor. Y, y cualquier actitud que yo tenga de condena hacia otra persona va a ser juzgada. Va a ser juzgada. Y, y va a ser juzgada justamente ahí, ¿verdad? En el tribunal de Cristo. Pero en su momento vamos a ver detalle a detalle lo que significa el bema, así se le llama, ¿verdad? El tribunal de Cristo se llama el bema. Así es que ahorita nada más estamos ubicando los dos eventos como tal. Ustedes, de acuerdo a este esquema, ven que está la era de la iglesia y la era de la iglesia termina con el arrebatamiento de la iglesia. Y ya voy a llegar a otros puntos más adelante aquí por que algunos posiblemente tengan este tipo de pensamiento. La idea no es entrar en controversia, sino que dejar claro algunos puntos y lo que la Biblia dice en relación a esto. Eh, Alguien que lea, por favor, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Amén. Yo lo tengo, hermano. Lo leo. Sí, Dice así, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ok, De... Robert, haceme un favor. Sí, señor. El versículo, lee los versículos 1 y 2 de ese mismo capítulo y luego te saltas hasta el 11. Amén. Dice así, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros
según sus obras. Ujú. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Sí. Esta es la muerte segunda. Segunda Y el que no muerte. se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Amén. Bien, como ven, este esquema nos habla de tres etapas: la era de la iglesia, el periodo de la gran tribulación y luego el milenio. Luego el milenio. La segunda venida, en la mayoría de teólogos, a excepción de algunas dos posiciones que vamos a ver, sostienen que en la segunda venida del Señor se da en dos etapas. La primera etapa es cuando Cristo viene al cielo, ¿verdad? Y espera a su iglesia y es llevada. Y la segunda es cuando Él viene en un sentido físico, viene a la tierra y es atado Satanás por 1000 años, ¿verdad? Es atado por 1000 años y luego viene el milenio. Esas son etapas específicas que se están desarrollando y que las ha profetizado el Señor y que se van a dar, ¿verdad? Se van a dar. Estas son verdades absolutas. Eh, pero es importante que nosotros veamos que la era de la iglesia termina con el arrebatamiento y luego viene la iglesia juntamente con Cristo a gobernar, a reinar juntamente con Él durante 1000 años, ¿verdad? Y después de 1000 años, de acuerdo a Apocalipsis 21 y 22, habla de que va a ser lanzado definitivamente al lago de fuego eh, todo el mal, todo el mal que representa el mal, el- de acuerdo a lo que la Biblia ratifica ahí, ¿verdad? El falso profeta, el anticristo, Satanás, la muerte, el Hades, todo eso es lanzado al lago de fuego y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Pero es interesante que el reinado de los 1000 años va a ser en la tierra, ¿verdad? La tierra diezmada. ¿Diezmada por qué? Porque durante este gran periodo de los 7 años, especialmente los 3 años y medio de la tribulación, eh, va a haber se va a diezmar la humanidad, los ríos, los mares, toda la tierra, ¿verdad? Porque Dios la va a purificar. Esto es bien importante que lo tengamos presente. Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado no fue solamente en ellos, o sea, los efectos del pecado no fueron solamente en ellos, sino que fue en toda la creación. Toda la creación fue afectada por su decisión. Eh, por eso encontramos en Romanos que dice que la creación gime a una, dice, ¿verdad? Esperando la redención. Todo lo que Dios creó, la flora y la fauna, el hombre mismo, va a ser diezmado, va a ser purificado para que en los 1000 años que reinemos juntamente con Cristo en la tierra, tengamos una tierra ya purificada. Yo oí decir a uno de los pastores con los cuales yo crecí, que él siempre soñó andar en moto, ¿verdad? Dice que en los 1000 años va a tener oportunidad de andar por todo el mundo, que quede con opciones de viajar, ¿verdad? En moto, va a viajar por el mundo, ¿verdad? Dije que ha sido su sueño. O sea, haciendo una alusión, ¿verdad? A esos momentos especiales de esos 1000 años que juntamente con Cristo la iglesia estará reinando y todos los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento estarán juntamente con él. Pero
la segunda venida son dos etapas, ¿verdad? La etapa de Cristo. La primera etapa, a los cielos viene Él y la segunda viene a la tierra. Ya no viene con amor, ya no viene con misericordia, con compasión, sino que viene a emitir juicio, ¿verdad? Con espada. Y ahí se da la famosa batalla del Armagedón y todo lo que aparece ahí al final. Pero la idea no vamos a estudiar esa parte, ¿verdad? Sino que solo dejarlo eh, específico, los tiempos en los cuales se va a desarrollar. Ahora, si algo quiero enfatizar es que el tribunal de Cristo no hay en Apocalipsis, no se menciona el tribunal de Cristo, ¿verdad? Esto generalmente en estos textos que estamos viendo y otros que vamos a ver en los evangelios, es donde se menciona, ¿verdad? 12 de ellos hemos visto, 2 Corintios 5:10 y Romanos 14:10. Dos que se ratifica Pablo a dos diferentes grupos de iglesias, las de Corintios y las de Roma, anticipándoles que va a haber el tribunal de Cristo en donde van a ser juzgadas todas nuestras acciones, todo nuestro obrar como creyentes durante estemos sobre la faz de la tierra en este cuerpo, ¿verdad? Y nuestra alma juntamente con nosotros. Preguntas hasta acá. ¿Alguna pregunta, Roberto? No hay. No, no, en el chat no tenemos ninguna pregunta Ok, tampoco. Y no hay ninguna manita levantada. vamos. Ahí. No. No, Bueno, no. seguimos al siguiente punto. Zacarías, capítulo 14, versos del 1 al 5 dice, no está todo el texto, ¿verdad? Una parte. Y también segunda de Tesalonicenses 7:11 y Judas 14:15. Son parte de estos textos. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder y con sus redimidos será para ejecutar juicio sobre los impíos. También dice, entonces el Señor volverá a esta tierra y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Así es que eh, para estar más, vamos a leer estos textos de 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7 al 11. Entonces, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces, está hablando justamente de esos dos eventos, ¿verdad? Los dos eventos en los cuales la iglesia es rescatada y el juicio a los incrédulos. También encontramos en Eclesiastés capítulo 11, verso 9, y dice, sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Entonces es importante en este sentido estudiar tanto el tribunal de Cristo como el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Para estar enterados nosotros de esas cosas que Dios nos ha anticipado y que nos ha advertido, para que estemos conscientes de cuál es nuestro rol y nuestra responsabilidad como hijos del Señor y advertir a aquellos que no reconocen a Cristo Jesús como su Señor en sus vidas. Ahora, historia de las interpretaciones. Agregué esta parte porque es importante, porque algunos pasan por alto algunos detalles. Entonces, las interpretaciones especialmente del Apocalipsis, ¿verdad? Tenemos las primeras dos, están los grupos denominados los preterismo. Afirman que el cumplimiento de la mayoría de estas visiones de Apocalipsis ya ocurrieron, específicamente en la caída de Jerusalén y la caída del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, hay un grupo que se les denomina así, ¿verdad? Son preterismos, eh, eh, que ellos creen que esto ya se cumplió, ¿verdad? Ya es algo histórico y que nada más son acontecimientos que la iglesia ahorita está cumpliendo, pero que eso, la mayoría de los eventos de Apocalipsis fueron cumplidos con la caída de Jerusalén en el año 70 con eh, el comandante general Tito y la caída del Imperio Romano, ¿verdad? Eso es lo que creen los preterismos. No nos vamos a meter un poquito más en esto, solo estoy dejando la idea. Hay otro grupo que son el futurismo. Ellos sostienen que las visiones de los capítulos 6 al 18 ocurrirán en un periodo de crisis final, justo antes de la segunda venida de Cristo, y que los capítulos 19 al 22 predicen la segunda venida con todos sus eventos. O sea, dice, son visiones, sí, son visiones que ocurrirán en un periodo de crisis final. Ese crisis final eh, es lo que en la Biblia denomina la tribulación. Ahora, no solamente tenemos a estos, también están los historicismo, el historicismo. Aseveran ellos que los capítulos del 6 al 18 es cronológico en el curso de la iglesia del siglo I hasta la venida la venida de Cristo en el capítulo 19, que son eventos o que simbolizan eras, ¿verdad? Simbolizan eras. Y luego Hermano, voy a afirmar algunas otras cosas. Y hermano, hay luego, una pregunta, perdón. sí, Hay una pregunta por ahí. a ver, Dice así, la primera venida es el arrebatamiento de la iglesia al cielo y reinaremos con Cristo por 1000 años. Te ¿cómo? repito, la No, primera venida es el arrebatamiento de la iglesia al cielo sí, y reinaremos con Cristo por 1000 años pero después de la tribulación, después de la tribulación. después de los 7 Pero pregunta que años, si la primera venida que si la primera venida es el arrebatamiento de la iglesia al sí, cielo. Ok, y esa es o sea, no es la primera venida, porque Cristo ya vino una vez. es correcto. Estuvo en la tierra aquí, hizo presente y dejó el evangelio. Sacrificó por nosotros y dio su vida por nosotros. Pero en su segunda venida se va a dar en dos etapas. La etapa que él viene al cielo a recoger su iglesia y la segunda etapa cuando él viene a la tierra a emitir juicio. No Amén. sé Gracias, hermano. si la persona que hizo la pregunta le quedó claro el asunto. Si no, si no me imagino que me pregunta otra vez ahí por el chat. Siga, hermano, gracias. Ok. El historicismo
asevera que del 6 es cronológico. En el curso de la iglesia del siglo primero, o sea, del arranque, desde que inició la iglesia hasta... Pastor, ¿se Sí, puede preguntar? Hay una sí, claro. pregunta. Dígame. Em, ya, cuando en el milenio, después de 1000 años, ¿qué pasaría el mundo? ¿Cómo? Eh, a ver, primero es arrebatamiento, después Sí. tribulación y Ujú. después de 1000 años. Y después de 1000 años en el mundo, ¿qué pasaría? En el mundo, pues Sí, la Biblia afirma de que nosotros vamos a estar en la Nueva Jerusalén. No habla de la tierra. Cielos nuevos y tierra nueva. Y ahí está toda la descripción de cómo va a ser, ¿verdad? Ríos de cristal, eh, el templo, los ángeles, eh, o sea, hay toda una descripción de cómo va a ser en un sentido general, la Nueva Jerusalén. No habla de la tierra, ¿verdad? Porque habla de tierra nueva y, y cielos nuevos. Entonces, yo creo que no vamos a estar en la tierra en la que nosotros estamos ahorita, ¿verdad? Sino será todo diferente. Las palabras en el griego que se utilizan ahí habla de cielos nuevos, nuevo, está hablando no una cosa retomada, sino eh, nuevo por completo, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a la iglesia con todos los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, estaremos ahí alabando al Señor porque esa es el- nuestro propósito en la eternidad y nuestro propósito ahorita también, ¿verdad? Es alabar a Dios, honrar a Dios, glorificarle a Él en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos y en todo lo que sentimos. Ese es nuestro propósito sobre la faz de la tierra. Si alguna vez le preguntan, que tengan claro eso, ¿verdad? Mi propósito aquí, ¿por qué Dios me ha puesto en la tierra? Es con un propósito de honrarle, alabarle y glorificarle, con todo lo que hago, con todo lo que pienso y con todo lo que siento, ¿verdad? ¿Cómo estoy honrando a Dios con mis pensamientos? ¿Cómo estoy honrando a Dios con lo que siento, ¿verdad? Mis emociones. Si me enojo, odio, deseo la muerte a otro, le deseo un mal, entonces yo voy a rendir cuentas por todo eso, aunque salvo, ¿verdad? Pero voy a rendir cuentas por todo eso. Entonces, eh, la Biblia habla de tierra nuevo y cielo nuevo. Ese es, Hermano, no es una figura, sino que es algo que va a ser real. hermano, Sí, disculpe, es que la hermana Adriana también tiene una preguntita y tiene la mano levantada. es que yo no la veo, o sea, Sí, no, está bien, por eso es que le comunico. Me da pena porque le interrumpo. a ver, ¿cuál es la pregunta? Pastor, sí, gracias, hermano. Los capítulos a que se refiere el futurismo, historicismo, ¿a qué libro se está refiriendo? Porque solo menciona ahí los capítulos 6 al 18. Todo, hermana, la historia de la interpretación escatológica del Apocalipsis. Es el Todo, Apocalipsis. todo es del Apocalipsis. Ok, gracias, pastor. Ujú. pastor, otra Sí, pregunta, ¿se puede? sí. Dígame. Ya. Eh, ahora, ¿en qué momento va a ser el juzgamiento? Porque el Señor va a venir a juzgarnos según a las obras que hacemos o hemos adorado al Señor y en qué momento va a ser ese juzgamiento Ok. o en qué etapa. Déjeme terminar estas dos explicaciones de la historia de las interpretación del Apocalipsis y luego las tres posiciones sobre el milenio, ¿verdad? Que voy a dar a continuación.
Gracias, pastor. Ya le voy a dar respuesta, hermano. Dice el idealismo, afirman ellos que las visiones representan tendencias y fuerzas espirituales involucradas en la guerra permanente del reino de Dios y el de las tinieblas de Satanás. Las visiones representan principios y esquemas continuos de esta guerra espiritual en toda la era de la iglesia. La mayoría de teólogos que no se identifican con alguna de estas en especial sostienen que es una mezcla de todas estas, ¿verdad? Hay algo de todas estas en la interpretación del Apocalipsis. Eh, de algo de cierto hay en cada una de ellas. Y ya lo vamos a ir afirmando en la medida que vayamos estudiando el texto, que sea el texto que nos dé la luz y no las ideas de los hombres, ¿verdad? Entonces, por eso que quiero pasar a estas tres posiciones. Con respecto a lo que pregunta el hermano, hay tres posiciones. El primero es el premilenialismo. Sostiene que los 1000 años siguen a la segunda venida, de acuerdo a 19 del 11 y el 21. Satanás es atado y Cristo inicia su reinado de 1000 años. Esto es en el sentido literal. O sea, los premilenialistas sostienen que después que Satanás es atado, eh, inicia el reinado de Cristo con su iglesia y con todos los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los cristianos reciben los cuerpos resucitados al inicio del milenio para reinar con Cristo en la tierra. ¿Verdad? Ese es los premilenialistas. Ahora viene el postmilenialismo. Afirman que el reino de Cristo y la iglesia experimentarán una expansión mucho mayor y una influencia cada vez más visible en las condiciones sociales y políticas en la tierra antes de la segunda venida. Entonces aquí están hablando y sostienen que todavía la iglesia va a estar aquí en ese tiempo de la tribulación, y piensan que los 1000 años es un periodo final del triunfo del cristianismo en la tierra después de la expansión del evangelio. Ese es el postmilenialismo. Y el amilenialismo entiende que el milenio es una representación del reino presente de Cristo y de los santos en el cielo, que inició cuando Satanás fue atado y que no podrá engañar más a las naciones, ¿verdad? Eh, de acuerdo a lo que acabamos de leer en el capítulo 20, versículos del 11 en adelante, eh, el, la Biblia nos afirma que el, el milenio va a ser después de la tribulación. Se acaba la tribulación, viene Cristo, se ata a Satanás para que ya no vuelva a engañar a nadie, ¿verdad? Y viene Cristo y reina juntamente con la iglesia y los santos. 1000 años en la tierra, ¿verdad? En la tierra, antes de ser trasladados a la nueva Jerusalén. Ahora, cuando Apocalipsis no menciona, y vamos a ir ahí al capítulo 20, ¿verdad? Les voy a pedir que vayamos ahí al capítulo 20 en el de Apocalipsis. Dice, vio un ángel que descendía del cielo, versículo 1, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que se fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar,
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Estos son los que van a ser salvos en el período de la gran tribulación. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, está hablando 1000 años. Después de los 1000 años, acabados los del 1000 años, viene el juicio a los no creyentes. Y ya vamos a entrar a esto. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, ¿verdad? Entonces, la segunda muerte es la muerte espiritual. La primera muerte es la muerte física. Versículo 7, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, o sea, lo que siempre ha hecho él, ¿verdad? Que están en los cielos, en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén, ¿verdad? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Se termina ese evento, ¿verdad? Es lanzado al lago de fuego y luego viene el el versículo 11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos y grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Verdad? Así termina en los últimos 2 versículos. Entonces, vemos que después que Satanás eh, es atado, inicia el milenio. Después de que termina el milenio, ¿verdad? Hay un corto tiempo ahí en lo que Satanás es lanzado al lago de fuego, y se inicia el juicio del gran trono blanco para todos aquellos que no se fueron encontrados en el libro de la vida. Pero como digo, ahorita nada más estamos dando el esquema general. Ya después vamos a ir a estudiar el texto casi frase por frase, para ir entendiendo cada vez mejor, ¿verdad? En su manual ustedes ya lo tienen más o menos descrito. Yo lo que voy a hacer en la presentación, en la clase, es ampliar un poco y responder algunas dudas, ¿verdad? Pero en su manual ya tienen escrito en cada uno de estos elementos, de estos aspectos de Apocalipsis 20 y otros textos que están relacionados con el juicio del trono blanco. Ahora, es importante entender de que estos no son los únicos juicios, ¿verdad? Hay 7 juicios. El juicio por los pecados de los creyentes en la cruz de Cristo. Así que vamos a ir buscando estos textos. Juan capítulo 12, verso 31. El Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 31. Dice, y ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Eh, alguien que busque primera de Juan 3:8.
y otro Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Juan 3:8, ¿lo tiene alguien? Amén, amén, Léalo, pastor. hermano. Léalo. Amén. Dice así, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ok, ¿verdad? Y es bien específico el texto, el que practica el pecado. Todos tenemos lucha con el pecado. Yo soy pecador. Tenemos lucha, ¿verdad? Y estamos luchando por no caer de nuevo en algunas cosas que no le agradan a Dios de nuestro estilo de vida, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar. Entonces, de tener, no de andar con así en la punta de los zapatos, ¿verdad? No, sino andar de acuerdo al Evangelio, de andar de acuerdo a, a lo que la palabra de Dios nos pide que andemos. Cuando yo estuve desarrollando el tema del temor de Dios, eh, ahí se entendió perfectamente bien en ese estudio la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué debo de temer a Dios? Y la palabra temor en la Biblia no, del temor a Dios no habla de un miedo, sino que habla de un respeto, de una sumisión, de una obediencia. Ese es el temor a Dios. Y el temor de Dios es lo que Dios es, ¿verdad? Lo que Dios mismo ha representado en su palabra, la forma en que Dios se reveló a nosotros. Entonces el temor a Dios es una respuesta al temor de Dios que Dios se manifestó como el Jehová Jireh, Jehová Sama, el Jehová Nisi, el Adonai, todos esos nombres que le dieron a Dios en el Antiguo Testamento es la forma en que Dios se reveló. Y tenemos la revelación de Dios en la Biblia, ¿verdad? Tenemos la revelación en la naturaleza, en este cuerpo, ¿verdad? En este cuerpo, cada cuerpo de cada uno de ustedes es una maravilla y Dios se ha manifestado de una manera tremenda ahí. Entonces, eh, esa, esa forma en la que Dios se ha manifestado como parte de la respuesta al, al, al cuerpo, o sea, a todas las oportunidades que Dios dio a través de los diferentes pactos, los hombres que eran los garantes aparentemente de los pactos, siempre fallaron. Por eso es que Cristo vino, ¿verdad? Como el garante y murió por nosotros. Eso es justamente lo que yo les mencionaba la vez pasada, que Cristo aprendió la obediencia, o sea, a negarse a sí mismo. Es lo que dice eh, Filipenses capítulo 2, que se negó a sí mismo y tomando la forma de siervo y siendo semejante a los hombres y muerte de cruz, ¿verdad? O sea, cada una de esas decisiones que él tomó. Y hay algo a lo cual él no quería pasar porque su santidad le negaba eso, que era el convertirse el pecado de cada uno de nosotros, porque Dios su Padre le iba a dar la espalda en la cruz. Entonces, ahí es donde Cristo aprendió y por esa negación de Cristo a su santidad, Dios lo exaltó a lo sumo, ¿verdad? Y le dio autoridad sobre todas las cosas creadas. Y por eso es que lo vamos a ver aquí en el juicio, en el tribunal de Cristo y trono en el trono blanco, ¿verdad? El gran trono blanco. Entonces ya los pecados ya fueron juzgados a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora el juicio personal de cada creyente. Ahí, 1 Corintios capítulo 11. ¿Alguien lo tiene? Amén, pastor. Léalo. Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Más siendo juzgados somos
castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ok. Entonces, ese sí es como decir, si hacemos esto, ¿verdad? Si hacemos lo otro, sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos. Habla de un autojuicio. Hay un salmo, el Salmo 130 y algo, dice, examíname, Señor. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si no hay en ellos caminos de perversidad y guíame por el camino eterno, ¿verdad? Creo que esa parte de ese salmo debe ser uno que diariamente nosotros se lo decimos al Señor. Y examíname, ¿verdad? Este día y ve si no hay perversidad en mí, por favor, guíame en hacer las cosas correctas para contigo. Porque el mismo Pablo reconocía que no quiero hacer, o sea, hago lo que no quiero hacer. O sea, es él mismo reconoce una de las cartas, dice, por lo tanto, dice, concluyo de que el pecado está en mí, ¿verdad? Y actúo a veces de acuerdo a ellos. Entonces, sí, es algo que tenemos que estar conscientes y el autojuicio es importante, ¿verdad? Que nosotros lo hagamos. Hay varios personajes. Por ejemplo, en el capítulo 19 del Salmo 19, ahí vemos cómo el rey David dice que, que, el- que lo cuide, ¿verdad? A él, que lo guíe. Y le dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. A veces un pecado oculto puede significar en nosotros alguna conducta, alguna forma de ser, alguna forma de emitir juicio, alguna forma de proceder de nosotros creyendo que estamos haciendo bien, pero que es pecado, ¿verdad? Estamos dañando a otras personas y no creemos que lo estamos haciendo. A veces son conductas en nosotros y aún a eso hay que examinarnos, ¿verdad? Es bueno volvernos susceptibles, o sea, a, de no ser de un corazón duro que no podemos, la palabra no penetra, la Biblia predicada, enseñada no penetra, sino que somos sensibles, ¿verdad? A la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es parte del autojuicio. Eh, el otro juicio el juicio del tribunal de Cristo, ¿verdad? Como que dice que es necesario que todos compadezcamos, ese ya lo vimos. Tenemos otro juicio, el juicio a las naciones, el retorno de Cristo. Mateo 25, vamos a buscar Mateo 25, versículos 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas en su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Porque realmente nunca lo habían visto, ¿verdad? Lo estaban tomando en un sentido literal. Y dice el versículo 40, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo,
que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hablando de ese, en qué conoceréis que soy mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo tuvimos hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá eh, diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos, mis pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Sigue el 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces ahí están los dos juicios, ¿verdad? Ahí están los dos juicios, pero el principio habla del juicio a las naciones. Es importante que entendamos cuando eh, ¿por qué hay un juicio de las naciones? Aunque esto no es parte de la clase, pero algunos se preguntarán. Cuando uno estudia el texto del capítulo 10 del libro de Daniel, el libro de Daniel habla de que Daniel estaba en un tiempo de horas de oración y ayuno, esperando una respuesta del Señor sobre la profecía de la última semana de Daniel, la setentuava semana. Y, y eh, un ángel viene y le revela, ¿verdad?, lo que Dios le había dicho. Y luego el ángel viene y le dice, mira, me tardé 21 días en venir, pero yo voy a ir allá porque hay otro ángel, el arcángel eh, Gabriel, está ahí luchando y luego va a venir el reino de Grecia, porque ahorita está el reino de Persia, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee ese texto y tratamos de ver qué es lo que está sucediendo ahí, nos deja muy claro que hay un mundo paralelo, ¿verdad? Hay un mundo espiritual en el cual nosotros estamos viviendo y que hay una lucha espiritual desde el inicio de la creación y de la caída del hombre, en la cual Dios envía a sus ángeles y los ángeles tienen un gran trabajar con el cuidado de la iglesia, con el cuidado de cada uno de nosotros. Dice el texto que Dios acampa. Los ángeles acampan alrededor nuestro. Nosotros ni cuenta nos damos cuando en algún momento un ángel nos libró de alguna situación o que nos pasó algo y que no nos pasó en la magnitud que pudo haber pasado, pero Dios nos libra de muchas cosas, ¿verdad? De muchas cosas, porque lo ha prometido y lo sigue cumpliendo esas promesas. Entonces, cuando uno estudia el Antiguo Testamento, uno se da cuenta de que Dios tiene un ángel especial para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, que es el arcángel Miguel, ¿verdad? Ese es el arcángel que Dios ha designado, uno de los arcángeles más poderosos para el cuidado especial del pueblo de Israel. Y así como Satanás tiene grandes y poderosos ángeles a sus órdenes, detrás de los grandes presidentes, detrás de los grandes líderes, detrás de las grandes naciones, eh, está el mal o está el bien, ¿verdad? La verdadera historia para nosotros ahora en día solamente se ve en blanco y negro, ¿verdad? Para el creyente. O estamos con Dios o no estamos con Dios. O estamos viéndolo claro o estamos viéndolo negro por completo, ¿verdad? Para el Señor no hay colores. Es blanco y negro, ¿verdad? ¿Estás conmigo o no estás conmigo? ¿Luchas conmigo o estás luchando contigo como ser humano que siempre vas a perder? Entonces, eso nos deja que Dios está detrás de las naciones
y no hay ninguna nación que Dios no tenga control sobre ella, ¿verdad? Dios sigue teniendo el control hasta el día de hoy de todas y cada una de las cosas que suceden alrededor nuestro. Por ejemplo, cuando uno estudia el libro de Esther, Esther está encajado justamente entre el capítulo 6 y 7 del libro de Esdras. Ahí está encajado en el sentido cronológico la historia de Esther. Y cuando está en los últimos dos capítulos, uno lee y la reina Esther le pide a su esposo, al rey, de que le dé la autoridad a Mardoqueo para ahorcar a los hijos de Amán. Y dice que los ahorcan, ¿verdad? Pero después viene y le envía, le hace otra petición y le dice que los quieren ahorcar. Entonces uno se encuentra en ese texto, eh, que qué pasó, ¿verdad? Si ya estaban muertos, ¿por qué los va a ahorcar de nuevo? Eh, y la mayoría de los teólogos, especialmente los teólogos judíos, sostienen que esa es la profecía que aparece en el libro de Esther, ¿verdad? Una profecía que se cumplió en el Holocausto. Y eso fue con el juicio de Nuremberg. Hay mucha documentación en esto, hermano. Eso no les estoy cosas inventadas, ¿verdad? Es algo que he leído mucho y que es bien interesante lo que han llegado a revelar los eruditos judíos. En el juicio de Nuremberg se enjuiciaron a toda la élite de los nazis. Eran como 15, pero de los 15 solamente quedaron al final 12, ¿verdad? Habían quedado 13, pero uno se envenenó en la cárcel y fueron ahorcados 12 de la élite de, del nazismo. Y justamente Julius, hay un personaje que fue el que era el encargado de la propaganda de Hitler. Este Julius, al final, de acuerdo a las versiones de los judíos, ¿verdad? De los eruditos judíos, cuando él iba subiendo al cadastro, dijo una frase y dijo, Purim, 1900, o sea, el año en que estaba sucediendo. Eso, en 1946 parece que fue, porque la guerra terminó en el 45, 1946 fueron los juicios de Nuremberg, y ahí se afirman, ¿verdad? Esa fue la profecía que aparece en Esther y que muchos no la consideran como tal. Pero es bien interesante, ¿verdad? Bien interesante estudiar, leer sobre todo eso. Y ahí uno se da cuenta de que Dios sigue teniendo el control sobre todas las cosas de los hombres, porque a Hitler se le consideró, de acuerdo a los estudiosos judíos, a un descendiente de Amán. No que haya un linaje, ¿verdad? Sino en cuanto a la intencionalidad de querer destruir al pueblo de Israel, así como lo hizo Amán en el periodo de la historia de Esther. Luego está el juicio de Israel, que el retorno de Cristo, ¿verdad? En Ezequiel capítulo 20, vamos a buscarlo, Ezequiel capítulo 20, Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, Ezequiel, o profetas mayores, perdón, capítulo 20, versos 33 en adelante. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de dentro de los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vosotros, con vuestros padres en el desierto, en la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto.
y apartaré de entre las de vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy Jehová. Entonces habla del juicio al pueblo de Israel. También en Apocalipsis aparece, ¿verdad? Este juicio. Luego tenemos el juicio a Satanás y sus ángeles, que ya lo vimos ahí en el capítulo 20. Judas también lo habla, ¿verdad? Judas capítulo 6 y versículo 7. Vamos a buscar en el versículo, porque solo es un capítulo, versículo 6, y dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, los ángeles, caídos, ¿verdad? Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces está hablando del juicio de Satanás, el juicio de los ángeles caídos y después del milenio. Y al final, ¿verdad? El juicio de los pecadores no arrepentidos en el gran trono blanco. Ese es el que estamos estudiando. Son 7 juicios que, que algunos ya se dieron. eh, es como el juicio de los pecados por el sacrificio de Cristo, el que constantemente deberíamos de estar así. Por eso está inclusive la Santa Cena, ¿verdad? Como una de las ordenanzas que Dios dejó, en la cuales nosotros no debemos de tomar la Santa Cena como da la instrucción Pablo en Corintios, que algunos la toman incorrectamente, dice, ¿verdad? Y cometen pecados, sino hay que ponernos a cuenta con él. Y justo la Santa Cena es un tiempo de eso, no solamente de recordar la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, sino también de ponernos a cuentas con el Señor, ¿verdad? Son tiempos especiales que Dios ha establecido como una ordenanza, y debemos de aprovechar esos tiempos, porque el Señor, cumpliendo con eso, estamos cumpliendo con el Evangelio. El tribunal de Cristo el que vamos a ver, y luego el juicio de las naciones, el retorno de Cristo, el juicio de Satanás y el juicio de los pecadores. Terminamos aquí la clase, ¿verdad? Este es ya en un sentido general lo que hemos estado, eh, que vamos a estar viendo, lo que vamos a estar detallando de, de la clase, ¿verdad? Ya faltan 5 minutos, de acuerdo a mi reloj, para las 9. Estamos a tiempo justamente del, del tiempo que hemos establecido para cada clase, ¿verdad? Así es que vamos ahora al tiempo de preguntas. Aprovechemos si tienen alguna duda. Dice: la primera venida es el arrebatamiento. Bueno, sí, hermano. Como la Biblia no está ratificado el momento de el tribunal de Cristo, ¿verdad? El tribunal de Cristo se va a dar justamente en ese tiempo, ¿verdad? La iglesia es arrebatada y recibida por Cristo en los cielos, en la primera etapa de la segunda venida de Cristo. Eh, ahí, ¿qué es lo que va a rescatar el Señor? De acuerdo a algunos textos, dice: yo no he venido para hacer otra cosa, nada más que para rescatar almas, dijo el Señor. Entonces, el Señor se lleva, ¿verdad? Se ha llevado las almas de todos los creyentes que ya murieron y están con el Señor. Y cada uno de nosotros que entreguemos eh, nuestra vida, o que el Señor ya nos dice: vaya, hasta aquí llegaste, y morimos físicamente, ¿verdad? Entonces nuestra alma ya se va al cielo. Ahora,
aquí es donde eh, hay toda una discusión, cómo es que vamos al cielo y todo eso. Miren, la Biblia tiene explicación para cada uno de esos, ¿verdad? Cuando uno estudia el tema de la angeliología, uno se da cuenta ahí que hay toda una estructura de ángeles. Una de las partes de la estructura de los ángeles son los ángeles transportadores. Y hay varios ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién se llevó a Elías? ¿Qué apareció en el momento que se llevó a Elías? A ver, ¿qué dice el texto? Carro de fuego, ¿no fue, pastor? Un carro de fuego, ¿verdad? O sea, no Amén. fue un platillo volador, fue un carro de fuego, no fueron alienígenas, fue un carro de fuego. Eso es lo que vieron ellos, ¿verdad? Como un carro de fuego. Que pudo haber sido quizás otra cosa o no podían relacionar cosas en su entorno, en lo que ellos conocían de ese momento, pero posiblemente era un carro de fuego, ¿verdad? Entonces la Biblia habla de que hay labores específicas de ángeles. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que solamente Dios es omnipresente, solamente su Hijo es omnipresente y solamente el Espíritu de Dios es omnipresente. De ahí nadie más, ninguno ni nada creado es omnipresente. Satanás no puede ser omnipresente, ni sus ángeles, pero tienen una excelente comunicación y se comunican muy bien, ¿verdad? Son expertos en eso. Pero solamente Dios es omnipresente. Entonces, nosotros necesitamos ser transportados. Va a haber un momento en que este cuerpo va a cobrar vida de nuevo, perfeccionado, ¿verdad? Perfeccionado. Ahí es donde sostienen de que en el milenio es cuando se nos va a dar el cuerpo juntamente con el alma, van a juntarse y vamos a vivir en un sentido físico durante 2000 años, gobernando juntamente con el Señor, ¿verdad? Gozándonos de estar con Él y luego seguiremos por la eternidad. Nuestros cuerpos completamente transformados, nuestros cuerpos completamente glorificados, así como la gloria de Cristo, dice, ¿verdad? Así va a ser nuestra gloria también, como la de Cristo. Cristo, ahí en el capítulo 17 de Juan, dice, Señor, yo quiero que sean ellos como yo, ¿verdad? Así como yo quiero que sean ellos. Y es una oración de Cristo Jesús, no solamente por sus discípulos, sino que por todos aquellos que en algún momento van a creer en Él. Eso dice el capítulo. También oro, dice, por los que crean, por el testimonio de esto. Entonces ahí está la iglesia agregada, no solamente el judaísmo, sino todos los gentiles que no son eh, ni judíos ni israelitas, ¿verdad? Entonces, Y es claro, es ver que va a haber un momento en el cual el alma va a fusionarse con el cuerpo. Y, y ahí vamos a estar juntamente con el Señor, porque el milenio es algo literal, tal y como estábamos viendo en alguna de las interpretaciones del Apocalipsis. Es literal. Entonces, va a ser justamente en la primera etapa de la segunda venida, Dios rescata almas, pero en el juicio, antes del juicio del trono blanco, durante el reinado de Cristo, eh, el, se va a dar el tribunal de Cristo y vamos a reinar juntamente con Él. Pero algunos van a andar, no va a haber orgullo ni vanidad de todo eso, ¿verdad? Sino que van a dar, Dios les va a dar coronas y premios,
Y las vamos a ver cuando estemos estudiando el Tribunal de Cristo, ¿verdad? El Bema. ¿Cuáles son esos premios? ¿Cuáles son esas coronas que Dios tiene preparados para aquellos que han sido fieles en lo poco y que el Señor les va a poner en lo mucho? ¿Verdad? Pero sí, hay específicos, hay coronas específicas para algunos grupos. Y es bien interesante, ¿verdad? Ahora, lo que quiero apuntar con esto, hermanos, es que qué lindo y qué hermoso, y que doy gracias a Dios, y Dios sea bendito, ¿verdad? En todo, que Dios tiene un cuidado especial sobre sus hijos. Así como lo ha tenido con el pueblo de Israel, tiene un cuidado especial para con nosotros. Independientemente del premilenianismo, postmilenianismo y el amilenianismo, Dios ha prometido que vamos a estar su iglesia por la eternidad con Él. Y esa promesa no la podemos tomar a la ligera, ¿verdad? Es una promesa que nosotros la debemos de tomar ya como algo de nosotros, como parte de yo, de la iglesia. Es una promesa que también se me ha dado a mí. Eso es una esperanza a futuro, una esperanza que me hace hacer cosas hoy pensando en en esa esperanza, ¿verdad? Haciendo cosas hoy, lo justo, ¿verdad? Lo puro, lo limpio, para que el Señor me encuentre así, en mi mente, en mi corazón, y en mis acciones. Y esa es una lucha, como digo, es una lucha. Todos luchamos con eso, pero es la responsabilidad de nosotros de mantenernos con esa integridad con el Señor. Ahí el Salmo 23 dice, habla en el versículo 2 dice, David expresa, dice, Señor, eh, he creído en ti sin titubear. Esa es la palabra en hebreo que se ocupa, y es la palabra que se ha transliterado también en el texto, sin titubear. Y yo cada vez que la primera vez que lo leí, dije yo, qué tremendo, ¿verdad? David como tenía esa, esa disposición en su corazón de pureza que él mostraba, a pesar de todos los problemas que tuvo, porque David tuvo serios problemas con el Señor de pecado, pero todas las cosas que él hizo mal, las arregló con el Señor. Por eso es que Dios llegó a calificar a David como un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Qué bueno sería que Dios dijera también de eso de nosotros, ¿verdad? Que fue una mujer o fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Porque David, ahí tenemos el ejemplo de David. David arregló todas las cosas con él, no le escondió nada. Y, y por eso encontramos ahí que él tuvo el valor de decir, Señor, he creído en ti sin titubear. Ay, sí. Yo, honestamente, hermanos, han habido en algunas etapas de mi vida que he dudado. Soy bien sincero, ¿verdad? Bien transparente con ustedes. He dudado y pensado si esto será verdad o será mentira. En algunas etapas de mi vida llegué a cuestionarme ciertas cosas. Pero en la medida Hay que una he pregunta, ido, pastor. sí, sí, hermano Fortunato. Eh, la pregunta es lo siguiente. La Sí, gran tribulación de 7 años, ¿va a ser para el pueblo de Israel o es para todo el mundo? ya hemos leído, ¿verdad? Ahí y Tesalonicenses habla de que la iglesia va a ser arrebatada y eh, bueno, yo sostengo, ¿verdad? Yo sostengo y el Ministerio 5E sostenemos que la primera etapa del arrebatamiento, una vez quitada la iglesia, ya no hay más. Eso dice Corintios, ¿verdad? Corintios habla y dice que, pero la fe pasará, dice, el amor pasará, pero quiero decir, pasará la esperanza y la fe, y va a quedar el amor. Eso es lo que dice Corintios.
Entonces, ¿a qué está haciendo alusión? Está haciendo alusión que cuando la iglesia sea quitada, ya no va a haber más fe, ya no va a haber más esperanza, porque ya la esperanza, ya no hay más esperanza para los hombres en aquel periodo. Solamente los que sean salvos, que no permitan ser puestos el sello. Ahora, ¿quiénes son los que van a quedar ahí si la iglesia ha sido rescatada al inicio de la tribulación? Pues el pueblo de Israel y el resto de los gentiles, ¿verdad? Que no creyeron y que estén vivos en ese periodo del inicio de la gran tribulación. 3 años y medio de engaño de Satanás, en los que va a haber una aparente paz, una aparente bonanza mundial, una aparente armonía mundial, pero que después viene Satanás y revela exactamente quién es él, ¿verdad? Y luego viene los 3 años y medio que son los juicios que están dados ahí por los sellos, las trompetas y todo lo que aparece ahí, ¿verdad? En esos del capítulos del 9 al 18. Entonces, la iglesia ya no va a estar. Eso quiere decir que los que van a estar en los 3 años y medio y los 7 años van a ser no judíos, pero no creyentes. Y el pueblo de Israel que va a ser juzgado hasta el final. ¿Verdad? Y algunos, los 144,000 que no van a dejar que se les ponga un sello, pero ahí es claro el texto donde dice que y da cuántos son de tal tribu, cuántos son de tal tribu, no quiere decir que los 144,000 son judíos, ¿verdad? Son israelitas, más bien dicho, porque judíos solamente son los de la tribu de Judá. Así que espero haberle dado respuesta, hermano. Sí, pastor, ¿Ok? gracias. Bueno, Pero va a haber más preguntas según las ok, lecciones que avanzamos. está bien. Roberto, ¿hay alguna pregunta, consulta de los hermanos? No, hermano, no, no, no. Esa era, Ujú. pues, y nada más eso que habían preguntado que si pues, se podía ampliar más sobre la tribulación y ya usted pues explicó bien y yo les puse Ujú. también ahí. Sí, Sí. quiero ver quién preguntaba por aquí. La primera venida es el arrebatamiento, sí, de la iglesia al cielo y reinaremos, pero no es inmediato, ¿verdad? La primera parte de, de la, de la segunda venida de Cristo eh, rescata a la iglesia para que no sufra la gran tribulación. Y pasados los 7 años y medio, los 7 años, venimos a la tierra a reinar juntamente con Cristo los 1000 años. O sea, no es arrebatada la iglesia y ya comienza el milenio. No, ¿verdad? Está toda la etapa de 7 años de la tribulación. Y después de Pastor, eso, sí. pastor, en estos 1000 años es donde se dice que seremos como hermanos, que no habrá casamiento, ni no nos daremos en casamiento, ni habrá casamientos. Todos seremos como hermanos en estos mil Ya, años. ya somos hermanos. Usted es mi hermana. Sí, pero ahorita hay matrimonios, pero en ese tiempo es que se dice que no habrá matrimonios. O Sí, sea, mire, usted está casada. sí, pastor. Bueno, y su marido es creyente. No, pastor. Él le anda Ujú. descarriado. Bueno, supongamos que su esposo es creyente y ambos son rescatados, son llevados al Señor y allá en los cielos se van a reconocer, pero ya no se van a ver como esposos. Ni Ajá, tampoco van a perfecto. haber oportunidades de casarse porque ya tuvieron todo ese tiempo aquí para hacerlo. Así. Allá, el único propósito de nosotros es
honrar, glorificar al Señor, y es algo que tenemos que estar haciendo ya, Amén. ¿verdad? Porque Es la lo que vida está. eterna ya es en nosotros. O sea, la vida eterna, cuando Cristo dijo, venid a mí porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, o sea, era momento presente, no es el que va a ser futuro, sí. El pleno del reino del Señor va a ser allá en el futuro, pero ya el reino de Dios ya se dio en mí, ¿verdad? ¿Cómo se ha dado? El Espíritu Santo que mora en mí es parte de ese reino. Entonces ya el reino de Dios se ha manifestado en la vida de cada creyente, y la vida eterna ya está reflejada en la presencia del Espíritu Santo en mí. ¿Verdad? Los que no entienden eso están, por eso es que están pecando constantemente, porque no entienden de que hay lo puro y lo santo que vive en este cuerpo, hay que respetarlo, hay que darle su puesto, ¿verdad? Y, o sea, ahí estoy pensando de esta manera, el primero que se da cuenta de lo que estoy pensando es el espíritu que mora en mí. Las actitudes que tengo, ¿quién es el primero que se da cuenta? El espíritu que mora en mí. Por eso es que es muchas cosas que yo hago decir, ay, Espíritu, perdóname, ¿verdad? Porque pequé, pensé así, hice así, actué así, y yo debo de ser muy eh, susceptible a la obra de Dios en mi vida, ¿verdad? Diariamente. Como digo, no es fácil, yo sé que no es fácil y soy muy sincero en decirlo, ¿verdad? Pero eso es lo que debemos estar haciendo, eso es lo que nos corresponde, no nos queda de otras. Como hijos de Dios, tenemos que perseverar en la fe, como dice Pablo, ¿verdad? Que algunos ni siquiera se congregan, como que lo tienen por costumbre. Y Dios estableció la iglesia porque Dios se manifiesta a través de la iglesia, se manifiesta a través del liderazgo, se manifiesta a través de las actividades que la iglesia realiza, ¿verdad? Esa comunión, esa coinonía que Dios permite que se desarrolle en la iglesia es parte de la voluntad de Dios. Las iglesias no están por nosotros, está por el Señor. ¿Por qué persisten las iglesias ahora en día? ¿Por todos los que están allí? No, somos pecadores. Pero ¿por qué Dios no la quita? Porque hay allí dentro de las iglesias que persisten hasta el día de hoy personas con un corazón sincero con el Señor, y por esas personas, que no son todas, Dios está ahí presente en las iglesias. Por eso, así como allá Abraham, ¿verdad? Que llegó y que no, que 50, que justos, o 10 o 20, total ninguno, ni el mismo Lot. Pero por la promesa que Dios le había hecho a Abraham, él y toda su familia iban a ser cuidados por él, permitió que Lot con toda su familia saliera. Entonces así vemos que al estar nosotros conscientes de la responsabilidad de acuerdo a lo que estamos estudiando, debemos de perseverar en la fe, debemos de perseverar en cultivar cada vez más el espíritu. Acordémonos que capítulo 17 define lo que es vida eterna, ¿verdad? Y vida eterna, dice Cristo, la vida eterna es que conozcan a mi Padre y que conozcan a su Hijo. Esa es la vida eterna, de acuerdo a, a ese texto que son palabras de Cristo. Entonces, en la medida que yo conozco cada vez más de Dios, cada vez más de Cristo, y dejo que el Espíritu Santo realmente se manifieste en mi vida, entonces en esa medida estoy conociendo cada vez más lo que significa verdaderamente la vida eterna en mi vida. Por eso digo, la vida eterna es algo ya presente, pero no por este cuerpo, sino por el Espíritu de Dios que mora ya en mí. ¿Verdad? Dios me ve santo. ¿Por qué? Por el Espíritu que mora en mí.
porque ya he sido santificado. Y además, Dios no se acuerda ya de esos pecados porque he sido justificado. Entonces, la obra de Cristo no la debo de pisotear, ¿verdad? Al contrario, la debo de honrar, la debo de glorificar con mi estilo de vida, con mi forma de ser, con mi forma de proceder. Ese es el mensaje que está detrás de estos dos juicios para nuestra vida hoy en día. Hermano, Sí. sí, gracias. Una preguntita, hermano. Bueno, con lo de la gran tribulación, o sea, yo considero pues que sí, que la iglesia se va con el Señor antes también de la gran tribulación. Hay un pasaje aquí en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5 versículo 9 que dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y se Ajá. entiende pues que en esa gran tribulación va a haber ira. Está bien lo que... o sea, nosotros no vamos a estar ahí en la gran tribulación porque no fuimos puestos para ira, sino para salvación. Exacto. Sí, la ira de Dios no la vamos a ver nosotros. O sea, no la vamos a experimentar. Sí, es para los no creyentes y para todo el mal, ¿verdad? Todo el mal que representa Satanás. Muy bien, hermanos. Ya comenzamos a avanzar en el estudio. Ya Hermano, la yo otra tengo semana nos vamos a meter directamente en el texto. Sí, hermana. ha sido tanto el énfasis que da para que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Casi no le Y oigo, hermanita. que, ¿ya me escucha? ¿Me Que le escucha? oigo bien suavecito. A ver, ahí sí me escucha. Este, usted nos comenta que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Hace tiempo compartía con alguien que está en la iglesia tradicional y Ujú, esta persona también me decía que ellos no iban a pasar por la gran tribulación. ujú. En el caso de ellos, que a lo mejor están también con esta fe o con esta postura, también aplica para ellos. Dice que yo lo tengo al 100% aquí, las, las bocinas, y casi no le escucho, hermanita. Le escucho entiendo unas palabras, pero no todo. Así que voy a ver si pongo mi micrófono, mis audífonos para ver si así le escucho. Déjeme buscar. Sí, es que se le escucha un poco suave. Yo es que tengo un parlante aquí que, bueno, y era que parlante, y sí, entonces ahí sí me llega un poco la voz de la hermana, pero sí se le escucha un poco. Adriana, tiene el micrófono cerrado. Alguien que la haya escuchado y que pueda explicar qué es lo que ella está preguntando. A ver, Exacto. ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Este, bueno, les comentaba que nos ha estado como profundizando mucho en la parte pues de que la iglesia se va y que no va a pasar por la gran tribulación. Hace algún tiempo compartía con alguien que es de la iglesia tradicional y ellos también de alguna manera este tienen este conocimiento de que ellos también se van a ir y de que no van a estar cuando todos estos juicios vengan. Mi pregunta es, ¿aplica también en el caso de ellos para la iglesia tradicional este evento, este suceso, o solamente es para Mire, cristianos mire, hermana, evangélicos? Dios no hace excepción de personas. Eh, yo he conocido muchos
católicos que son más espirituales que muchos creyentes. Eh, Dios conoce los corazones y yo no puedo emitir juicio sobre algo que Dios ya ha emitido juicio en las personas. Dios conoce los corazones. Si el corazón de alguno de ellos es un corazón genuino de estar ahí y de adorar al Señor, pues Dios ha tomado una decisión. Y yo he visto varios ejemplos, ¿verdad? De esto. Vi un ejemplo de un hombre que aquí en el país fue metido en la cárcel porque estafó con millones de dólares a varias familias, a varias empresas. Pero estando en la cárcel, él conoció a Cristo. Y cuando él iba a los juicios por los cuales se le sometió, él iba con una Biblia. La gente lo criticaba y decía, ¿usted cree que por llevar una Biblia se le va a, dos- a dosi- a- a hacer ahí el corazón chiquito, ¿verdad? Y le van a hacer un juicio más suave? No, o sea, yo lo vi, me acuerdo haberlo visto a este hombre y dije, Dios, tú conoces su corazón, si su corazón es genuino, pues haz obra en él, haz obra en él. Y habrán asesinos que en el momento de su muerte, en algún momento alguien se le acercó y le quedó ahí la espinita, ¿verdad? Del Evangelio y se arrepiente el Señor, solamente Dios sabe, solamente Dios sabe. Entonces, yo no puedo juzgar, hermano. Lo único que sé es que Dios no va a hacer acepción de personas, porque Dios conoce, dice el texto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros y sabe si estamos con Él o no estamos con Él. Así es que eh, yo en ese sentido no puedo eh, afirmar, ni ratificar, ni emitir un juicio, ¿verdad? Es Dios quien lo hace, ¿verdad? Así que Está espero bien, que mi está bien, hermano. respuesta le quede ahí un tanto satisfecha, ¿verdad? Pero puede ser que no era lo que esperaba. No, es que esa parte sí la comprendo y sí la entiendo. De hecho, era parte de lo que le comentaba. Nada más Ujú, que a veces somos como muy celosos, tanto de un lado como de otro, y no, no aceptamos ciertas cosas, ujú, porque más o menos algo así le sí. comentaba a esta persona, Ujú. precisamente porque eh, Si ellos quizá, conocen la advertencia, pues Dios les va a juzgar en función de lo que ya conocen, ¿verdad? En sí, función de lo porque que ya conocen, así Dios les va a juzgar. esta persona pues se aferraba mucho a que, incluso no sé si a manera de burla me comentaba que Ujú, yo era, eh, sí. como me nombraba él hermana separada, porque me Ajá. decía que yo estaba mal. Entonces, mi respuesta fue precisamente esa, mira, en el día del juicio vamos a ver de aquí, va a haber personas de allá y va a haber personas de más Ujú, allá, porque precisamente es Dios el que va a, a ver las acciones de cada quien. Y ujú, ahorita, pues, como sí. le comentaba, ha sido tanto el énfasis de que la iglesia, Ajá. entonces por eso era mi pregunta, o, bueno, más que nada, pues está afirmando lo que de alguna manera comenté en ese momento. Hermano, Sí. Y Ujú, sí. bueno, ahí mi hermano que está haciendo, no sé, una pregunta, no sé si será la última, no sé cómo estaremos de tiempo. Tendría que ser la última porque ya llevamos casi la media hora. Sí, dice, ¿de qué manera gobernará Dios en el milenio? Una pregunta que... ¿De qué manera? Sí, Bueno, democráticamente correcto. o, o o democracia, socialismo. No, no va a ser nada de eso, ¿verdad? Él va a haber una teocracia, hermano.
Como lo hubo en un principio, así va a ser, no va a ser un reinado diferente. Dios comenzó a reinar como una teocracia, como Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, y así va a reinar como un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, y un Dios que es amor, ¿verdad? Así va a reinar. Esos son sus valores. Los valores del reino los encontramos justamente allí en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. Ahí están los valores del reino. Y esa es la forma en que Dios va a gobernar. No es como nosotros lo pensamos, sino como Él lo comenzó a hacer desde un principio de la creación, como una teocracia. Amén. Ujú. La Biblia habla también que no habrá llanto, no habrá dolor, ¿verdad? Podemos estar paseando con las fieras, ¿verdad? Y todo será así, pues es lo que habla la Sí. Biblia también. Exacto, así era en el origen, ¿verdad? Así era en el origen, Adán y Eva, en el huerto del Edén. No les daba gripe, no les daba catarro, no les daba COVID, no les daba nada de eso, porque tenían sus cuerpos, estaban santificados, bueno, eran puros, ¿verdad? Eran puros. Así los creó Dios a su imagen y semejanza, pero después fue corrompido, y al corromperse somos expuestos a todos los efectos de los climas y el montón de cosas que nos pueden pasar. Bueno, muy bien, Robert. Amén. Dejamos ahí algunas preguntas, se las pueden hacer en el chat, y Robert me las va a pasar y yo puedo enviarles un mensaje, ya sea de voz o escrito, para tratar de darle respuesta a algunas dudas que se han quedado, ¿verdad? Así que nos dirigen en oración, por favor, Robert. Sí, amén. Padre bendito y Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, oh Dios Todopoderoso, por esta bendición que hemos recibido, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, oh Dios, que todas esas palabras queden grabadas en nuestro corazón, Señor, y que así mismo, Señor, también se las hagamos llegar a aquellas personas que no la conocen, para que su sabiduría sea cada día más grande y puedan ayudar a las personas que necesitan. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, hermano. Amén. ¿Y qué nos iba a Bueno, recordar, gracias. hermano? ¿Qué nos recuerda? Siempre que El nos recuerda. consejo de siempre, Amén. ¿verdad? No dejen de congregarse y vayan mañana a su iglesia para ser edificados. El Señor cada domingo tiene un mensaje especial para nosotros. Bueno, cada día, ¿verdad? Cada día. Ujú.